Muy buenas noches, buenas tardes para aquellos que están en el nuevo continente. Me es un placer poder estar de nuevo con vosotros después de, en vivo. Ya empezamos el domingo pasado, después de unas semanas de descanso durante el mes de agosto, que también nos ha venido bien a todos. Y hoy seguimos con la exposición del Evangelio de Marcos y llegamos ya al último tramo, al tramo final, empezando con el capítulo 13. Y hoy nos tocan los versículos 13 del 1 al 23. Es un pasaje bastante largo, pero no he querido dividirlo porque realmente es un conjunto. Y aunque se puede, por supuesto, entrar a muchos detalles, me ha parecido que es mejor dejarlo así de una pieza y no subdividirlo mucho. Es la historia del anuncio de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Quiero decir, lo que Jesús aquí anuncia proféticamente ocurrió ya hace casi 2000 años. Y es uno de estos pruebas más, en mi opinión, de que la palabra de Dios realmente es una palabra absolutamente fiel y exacta en todos los detalles, porque lo que tenemos aquí realmente describe de forma muy exacta lo que ocurrió en lo que el autor judeo-romano Flavio Josefo, recogió en su obra famosa La guerra de los judíos. Y aquí lo tenemos en un capítulo en la Biblia, donde realmente se nos cuenta uno de los acontecimientos que más eco ha tenido y sigue teniendo hasta el día de hoy entre los judíos. La destrucción no solamente de su capital, sino también de su templo. Y como sabéis que hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. De hecho, dentro de unos días, según el calendario judío, se va a celebrar el Yom Kippur, el día de expiación, sin templo, sin sacerdotes, sin animales de sacrificio, y así desde aquel día del cual habla Jesucristo en ese capítulo. Realmente queda patente para todo el mundo que algo ha pasado realmente que ha significado un inicio y también un final. El inicio de un nuevo pacto y el final del antiguo pacto del sistema del sacerdocio de Aarón. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Ese capítulo 13 termina esta parte donde Jesucristo ha recibido en ese patio que tenemos ahí detrás de mí una serie de preguntas. Le han hecho preguntas con la intención de tenderle una trampa. Esto fue lo que pasó. No eran preguntas benevolentes, eran preguntas envenenadas. Y finalmente nos hemos dado cuenta, pues ninguno le ha podido poner en un compromiso. O sea, Jesucristo salió victorioso de esa prueba. Más todavía, al final él mismo pone la pregunta. Y la pregunta gira alrededor de su persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesucristo realmente? Y esto fue lo que hablamos el domingo pasado. Y ahora acompañamos, para decirlo así, Jesucristo y sus discípulos saliendo de la ciudad de Jerusalén, otra vez dirigiéndose a Betfagé, a Betania, en el Monte de los Olivos. Tienen que salir por la puerta este de Jerusalén, bajando al valle de Quedrón y luego subiendo la cuesta bastante empinada del Monte de los Olivos. Esto ya era por la tarde y los últimos rayos del sol seguramente bañaban aquel complejo que tenemos detrás, obviamente en un modelo del templo, de su patio, de la columnada que había allí.
y los discípulos quedan impresionados con lo que ven. Y es precisamente donde vamos a leer la primera parte. Voy a ir poco a poco, versículo por versículo, y vamos a leer del capítulo 13, de momento el versículo 1 y el versículo 2. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De momento voy a leer hasta aquí, voy a aprovechar para pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por este pasaje que tenemos por delante, que es uno de los pasajes más contundentes en cuanto a la absoluta fidelidad de tu palabra. Cada palabra que tú dijiste se ha cumplido y, Señor, gracias te damos que no solamente se ha cumplido con la destrucción de Jerusalén y con tu muerte en la cruz, sino todo se va a cumplir también con tu segunda venida cuando finalmente tú vengas para reinar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que tú nos quieres decir a través de su santa palabra y te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, pues volviendo a los discípulos y a nuestro Señor que van saliendo de la ciudad, miran hacia atrás y ven desde los altos del Monte de los Olivos, pues el edificio por antonomasia que hacía que cualquier corazón de cualquier judío latía con más velocidad. El templo. Era el rey Herodes que finalmente hizo obras para engrandecer ese templo. Ya no era el templo pequeño, el que vemos justamente detrás de mi cabeza, que fue edificado ya en los tiempos, en estas últimas décadas, y que nos cuenta el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Ageo, sino hizo una explanada muy grande. Los discípulos quedan impresionados con todo esto, porque no solamente eran las piedras inmensas que ellos mencionan aquí, sino era adorado con oro y todo resplandía, sobre todo cuando el sol estaba abajo, y esto debe de haber sido un espectáculo impresionante. Jesús dice, bueno, admiráis todo lo que veis ahí, ese templo, aunque no formalmente figura entre las 7 maravillas del mundo antiguo, pero podría haber sido. Y les dice, les echa un jarrón de agua fría encima y dice, mira, de todo esto, lo que veis ahí, no quedará ni una piedra sobre la otra. Precisamente en esos días hemos repasado los 20 años de la destrucción de las Torres Gemelas, que para muchos de nosotros pues queda grabado para siempre en nuestra memoria personal. Pues esto es lo que ocurrió con este templo en el año 70, en el mes de agosto, queda grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo judío. Nada literalmente ha quedado del templo. Lo que Jesús dice aquí, ni una piedra sobre la otra. Y estamos hablando no de la explanada del templo, sino estamos hablando del edificio del templo. Porque sí quedan piedras del muro de contención, por ejemplo, que están debajo de lo que hoy se llama el muro de las lamentaciones. Pues ahí hay piedras impresionantes de casi 1000 toneladas, de 20 metros de largo y unos 5 metros de altura, que fueron hechos de una pieza. Pues las piedras del templo eran un poco más pequeños, pero literalmente del templo no quedaba absolutamente nada. Jesucristo ve más allá de lo presente. El templo era el centro de una religión hecha para los hombres.
En aquel entonces, los tiempos de Herodes, los judíos habían dejado la fe de sus padres, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían convertido lo que ellos habían heredado simplemente en un negocio. Era una religión más, una religión de obras. No quedaba nada del espíritu que Dios había puesto en esta revelación en su momento. Y Dios lo había anunciado ya en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 20 al 22, leemos: como serio aviso, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa, refiriéndose al templo, que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo al que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Yahvé a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Yahvé, Dios de sus padres. Y en ese sentido, Jesús aquí anuncia en palabras muy solemnes algo que para cualquier oído de cualquier judío era simplemente algo que no podía pasar: la destrucción del templo. Tal vez no nos imaginamos lo que esto podría haber significado para ellos. Esto era algo simplemente inimaginable, inimaginable. La verdadera grandeza del culto que rendimos a Dios no se decide nunca en las formas exteriores. Sí, ese edificio era fantástico, era maravilloso, pero se había convertido simplemente en un ídolo, en una fachada que carecía por completo de vida. Y había llegado el momento de quitarlo de en medio. En español hay un refrán que me encanta: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y esto es lo que se podría haber dicho exactamente en cuanto a los fariseos, en cuanto a los saduceos, en cuanto a los escribas, toda esa gente que hacía de la fe que profesaba simplemente un negocio. Sí, se vistieron de seda, pero realmente monas se quedaban. Entonces, esto es una amenaza y un peligro que nunca ha dejado de amenazar al pueblo de Dios, convertirse en una burla, en una parodia de lo que realmente es la esencia. Con tanta facilidad podemos convertir lo sagrado en algo manejable, en algo que se convierte en un negocio, en algo que se convierte en un espectáculo hasta nuestros días. Es así. Mejor nos vienen las cuevas y las chabolas de los primeros cristianos que el templo de Jerusalén o incluso la Basílica de San Pedro. Si carece de espíritu, si carece realmente de vida y si las cosas simplemente se limitan a ser fachada y exterioridades. El ejemplo del templo, cuando Jesús pronuncia esas palabras, todavía quedaría algunas décadas. Era, para decirlo así, la última advertencia. Después de este jarrón de agua fría, los discípulos obviamente les había picado la curiosidad, pero ¿a qué se refiere Jesucristo? Y dice aquí en el versículo 3, se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Por cierto, nos damos cuenta, esto era, vamos a decirlo así, el grupo de los pescadores de Galilea. Era un grupo que se conocieron bien, eran además familiares. Le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse? Porque
además, los evangelios paralelos, añadiendo algún que otro detalle más, nos enseñan una cosa. En su cabeza, ellos pensaban lo siguiente. Bueno, si ese templo se destruye, eso solamente es pensable al final de los tiempos, porque es imposible que se destruya el templo de Jerusalén y la vida en ese mundo siga. Por lo tanto, si se destruye el templo, indudablemente significaría que Jesús va a establecer su reino y por lo tanto es el momento cuando nosotros reinaremos con él. Bueno, esto no lo dijeron todo aquí, pero esto es lo que pensaron. Y nos da la pregunta, Señor, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo tenemos que contar que esos acontecimientos se convierten en una realidad? Y ahora sigue la respuesta más larga a una pregunta de sus discípulos. Casi el capítulo entero. Tenemos los versículos paralelos en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21. Y también Marcos dedica casi la totalidad del capítulo 13 a la respuesta a esa pregunta. Dice el versículo 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Bueno, de momento vamos a ir hasta aquí. Es la primera advertencia. Mirad que nadie os engañe. Y esto es muy importante. A la hora de sentar las bases de lo que iba a venir, Jesús les dice claramente, estamos hablando de un terreno bastante escabroso. Hay que ser realista. Hay que seguir fielmente a lo que está escrito, no a lo que nosotros nos imaginamos. Y esto es una advertencia que sigue siendo advertencia hasta el día de hoy. Mirad que nadie os engañe. Es uno de los mayores peligros en la vida de un creyente hasta el día de hoy, el engaño. ¿Y cómo se evita el engaño? ¿Cómo se evita ser engañado? Pues la respuesta es muy sencilla. Con la palabra de Dios en la mano. Se ha dicho muchas veces esto y con toda la razón es que no hay otra. Si queremos evitar el engaño, entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes a lo que está escrito, no a lo que no está escrito. Porque hay todo tipo de charlatanerías y gente que sigue engañando hasta el día de hoy. Y por eso esa advertencia nos viene bien. Mirad que nadie os engañe. Y luego el Señor sigue. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, quiere decir yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y con este versículo 6 también quiero leer el versículo 21 y 22 porque va en la misma dirección. Versículo 21. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Lo primero que dice el Señor, cuidado con las falsificaciones. Lo que a veces se dice en la publicidad, compren el original, no la imitación barata. Y esto se aplica también a la fe cristiana. En los tiempos posteriores, después, incluso antes de la muerte de Jesucristo, había docenas de personas que pretendieron ser el Mesías. Incluso después de la muerte de Jesucristo, pues apareció gente que dice, no, yo realmente soy Cristo. Yo soy el Mesías, yo soy aquel que fue prometido en su momento. Pero no es muy difícil comprobar que ninguno de estos, ni uno solo, era ni remotamente comparable
con Jesucristo. Por ejemplo, todo lo que él dijo se cumplió a rajatabla. Hasta los judíos más opuestos a Jesucristo tenían que confesar finalmente de que no tenían prueba que hablaba en contra de él. Y sin embargo, le rechazaron. Había gente incluso, dice Jesucristo aquí, que hacía milagros. Los tenemos también aquí hoy. Hay gente que pretende hacer todo tipo de milagros. ¿Esto en sí es una prueba? Pues ninguna. Ocurren milagros en diferentes sitios. Y yo lo he escuchado tantas veces cuando la gente dice, mira, ha pasado un milagro, por lo tanto tiene que venir de Dios. Yo no sé dónde la gente realmente saca esa idea, porque de la Biblia no. Esa gente nunca ha leído lo que pone, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13. Voy a leer solamente el versículo 1 al 3. Tiene que ver con los falsos profetas. Y el Señor lo puso ahí para que aprendiésemos. Realmente todo el capítulo es interesante, pero solamente el 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No sé si entendemos realmente lo que dicen estos versículos. En primer lugar, aquí se habla de que alguien predica en el nombre de Cristo. Bueno, en el nombre de Dios, vamos a decirlo, porque esto viene del Antiguo Testamento. En segundo lugar, esa persona hace una profecía y esa profecía se cumple. En tercer lugar, hace un milagro. Entonces, a ver, ¿quién es el guapo que va a decir, que no va a creer que esto tiene que venir de Dios? Porque lo anunciado se ha cumplido, porque había un milagro y además pretende ser profeta. Pero ¿qué dice ese versículo 3? En primer lugar, es una prueba de parte del Señor. Eso no viene del diablo. Esto viene de parte de Dios. Y en segundo lugar, es una prueba. ¿Por qué? Porque la única forma de identificar ese tipo de error es con la palabra de Dios en la mano, ¿vale? Porque esa gente tiene doctrinas que van en contra de lo que Dios ha revelado. ¿Lo hemos entendido? O sea, no es el milagro. Ni siquiera es que pueda haber gente que de vez en cuando, pues, acierta con alguna profecía que ellos lo llaman profecía. Esto es una prueba, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. ¿Cuál es la prueba? Pues esto, la Biblia. Si va en contra, y da igual si es un milagro, da igual si la gente anda sobre las aguas, da igual si baja fuego del cielo, si esto es que esto ocurra, si va la enseñanza de aquel que predica en contra de la palabra revelada, entonces es un falso profeta, con todos los milagros que haga, con todas las profecías que salgan de su boca. Bueno, las cosas normalmente son mucho más fáciles, porque de 100 profecías que proliferan, pues más de la mitad va mal, ¿vale? O sea, esto es lo que ocurre normalmente hoy en día. O sea, lo tenemos bastante más fácil, porque los profetas de hoy en día son profetas de pacotilla, realmente. Es que ya había de otros calibres en tiempos anteriores. O sea, hoy realmente lo que tenemos son peces muy pequeños en comparación. Ojalá los mantuviésemos a lo que está escrito. Entonces no hay problema. ¿Qué ocurre hoy? Ocurre lo mismo que hace 2000 años. La gente va detrás de cualquier charlatán
con tal que les prometa el oro y el moro. Pero no todo lo que reluce realmente es oro. En segundo lugar, Jesús dice, antes de que el templo se destruya, habrá guerras. Bueno, ahora yo no quiero entrar en todos los detalles históricos, pero simplemente los 7 años que duró la guerra de los judíos entre el año 66 y el año 73, pues en estos años había varias revoluciones palaciegas en Roma. O sea, Nerón muere en el año 68. Luego, en un mismo año, le siguen 3 emperadores. Había ataques de gente que vivía en el Imperio Romano, en los limítrofes, que se sublevaron contra Roma, etcétera, etcétera. Esto fue anteriormente. Y Jesús dice, esto todavía no significa que ahora el templo se destruye. Eso viene antes. Es necesario que suceda esto, pero todavía no es el final. Luego, en el versículo 7 dice, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y la cosa sigue. Tercer fenómeno que había en los años anteriores a la destrucción del templo, estamos hablando de esos 40 años, entre esa profecía y la destrucción del templo, que por cierto es una generación entera, dice el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres y alborotos, principios de dolores son eso. Esto todavía no es el final. Esto caracteriza esos 40 años y de eso tenemos bastante en la Biblia. En esos 40 años entre esta profecía y la destrucción del templo había muchos terremotos, algunos de ellos incluso registrados en la misma Biblia. Por ejemplo, en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. En Jerusalén cuando Jesús resucitó. En Filipos, cuando se destruyó la cárcel, un terremoto que se notaba también en Jerusalén. En Asia Menor. Entonces podemos hacer un estudio del Nuevo Testamento, cuántos terremotos solamente se registran en la Biblia que ocurren en ese tiempo. Todavía no es el final. El final iba a venir más tarde. Había hambres en el versículo 8, en la última parte. En el libro de los Hechos 11:28, un profeta, Ágabo, habla de una hambre que iba a venir sobre una parte del Imperio Romano. Se cumplió, pero todo esto era simplemente el principio. Habría persecuciones, versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Persecuciones a punta pala, lo tenemos en el libro de los Hechos, casi del inicio hasta el final. Todo se cumplió exactamente como Cristo lo predijo. Por ejemplo, la frase os entregarán a los concilios. Pedro y Juan les ocurre en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5. A Esteban le ocurre en Hechos capítulo 6. En las sinagogas os azotarán. Pedro y Juan fueron azotados, Hechos capítulo 5. Y muchos cristianos por Pablo, Hechos capítulo 22, él mismo lo dice. Y luego Jesús dice, y delante de gobernadores y reyes os llevarán. Pablo, por ejemplo, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 24. Aquí tengo una lista larga. Todo esto se había cumplido, pero todavía no era el final. La destrucción del templo iba a venir más tarde. Aquí dice, delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Quién no piensa en esa palabra de Jesús delante del rey Agripa?
ojalá creyeres. Yo sé que crees. Por poco ese hombre creyó, pero no del todo. Era un testimonio, era su última oportunidad. Y no iba a ser el único. Versículo 10 dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ninguna persecución puede ni por un momento detener el evangelio. Esto es la gran lección que sacamos de esto. Sí, habrá persecuciones. Eso significa que la fe cristiana, pues, finalmente se va a aniquilar, va a quedar fuera de combate. No, es todo lo contrario. Más que nos persiguen, más fuerte la iglesia va a ser. Entonces, los ejemplos que tenemos. El evangelio se predicará por todo el mundo. Y esto fue así ya en los tiempos de los apóstoles. Dentro de pocos años el evangelio se extendió hasta el último rincón del mundo conocido en aquel entonces. Voy a poner solamente 3 ejemplos. Romanos 16, versículo 26, cito a Pablo. La predicación de Jesucristo se ha dado a conocer a todas las gentes. Él habla en pasado. Según el Timoteo 4:17, son casi las últimas palabras del apóstol Pablo. Pero el Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Habla del pasado. Colosenses 1:6. El evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Habla del pasado. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo muere finalmente, martirizado bajo el reinado de Nerón, él mira hacia atrás, hacia su ministerio y ha dicho, yo he cumplido con mi cometido. ¿Cuál fue mi cometido? Predicar el evangelio a los gentiles. A esto Dios le había llamado a Pablo y Pablo murió tranquilo porque sabía que así se había hecho. Y aquí tenemos 3 testimonios de él. El evangelio se ha predicado antes a todas las naciones. Cuando se destruye el templo de Jerusalén, no había rincón del imperio romano donde el evangelio no se había predicado. Y ahora, hablando de persecuciones, y antes de seguir con el tema, el Señor nos da algunas pautas sobre los tiempos de persecución. Y de eso Él habla en los versículos 11 al 13. Y es mejor que prestemos atención porque son principios válidos para todos los tiempos, no solamente para aquellos. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni os penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primero Jesús habla de la defensa de los tribunales. Y aquí lo que dice es que, mira, no hace falta que os busquéis el mejor abogado del mundo, porque el mejor abogado del mundo va a estar presente y además trabaja gratis. Es el Espíritu Santo. Dios mismo defenderá a los suyos y pondrá sus palabras en su boca, como en el caso de Moisés, capítulo 4, delante de Faraón, por ejemplo, o de Jeremías, o de cualquiera de aquellos que fueron acusados de forma injusta. Dios, cuando llegue el momento, tú no te preocupes lo que tendrás que decir, no tienes que pensarlo de antemano. Cuando llegue el momento, Dios te ayudará. En segundo lugar, habrá persecución de parte de los familiares. Tal vez esto es la parte más triste. Y esto también es una realidad
en muchos momentos de persecución, a veces son los propios familiares que ponen la denuncia. De esto, millones de cristianos podrían dar fe de este hecho. Y sin embargo, para nosotros no debe de ser una razón de preocupación. El Señor sabe todo esto. Habrá divisiones en familias, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Y sin embargo, para algunos esto será el precio que tendrán que pagar por la verdad del Evangelio. Pero si esto fuera poco, el versículo 13, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, esto tiene un cumplimiento histórico. Y Jesús aquí está hablando de los tiempos antes de la destrucción del templo, la persecución bajo Nerón, la persecución en diferentes partes del Imperio Romano. 2000 años después, al inicio del siglo XXI, ya llevamos 2 décadas, hasta Naciones Unidas reconocen que lo que ellos llaman el colectivo más perseguido hoy en día no es un colectivo político o social o cierto pueblo, son los cristianos. Nos odian en todo el mundo. Y este odio, ahora nos está escuchando gente en diferentes países, este odio lo notamos en países donde antes no había ningún tipo de problema. Hoy lo notamos. El viento ha cambiado. Jesús nunca nos prometió que seguirle iba a ser un paseo por el parque. Y tal vez nos toca ahora a nosotros que vivimos en lo que hasta el momento se había llamado Occidente, donde estábamos tan seguros de que esto aquí no iba a pasar, pues ya está pasando y estamos en medio de ello. Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. Esto debe de ser el mensaje para los creyentes en los tiempos que tocan, de la misma manera como ha sido el mensaje en los tiempos aquellos, antes de la destrucción del templo. Y luego Jesús se refiere a los acontecimientos poco antes de la destrucción. Lo tenemos a partir del versículo 14. Esto ya son los últimos momentos. Describe de una forma increíblemente detallada la destrucción de Jerusalén. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Estos fueron los momentos cuando en el templo había figuras que no deberían haber estado ahí, figuras romanas. Los romanos, para provocar a los judíos, pusieron allí ídolos realmente y provocaron algún que otro levantamiento de parte de los judíos. Esto ocurrió pocos años antes de la destrucción y esto fue el detonante de la guerra de los judíos, de estos 7 años de guerra que terminó en el año 73 con la entrega de la fortaleza de Masada. Pero esto fue el detonante. Había un levantamiento entre los judíos. Y Jesús dice, cuando ocurre esto, entonces es el momento cuando debéis de salir pitando de esa ciudad. Y realmente, mis queridos hermanos, lo que engloban estos versículos es una de las profecías más increíbles, en mi opinión, en toda la Biblia. Porque la iglesia primitiva lo tomó literalmente. Y de esto tenemos amplia documentación. He publicado varios artículos, por eso ahora no voy a entrar en ese tema. El que se interesa puede mirar en la hemeroteca de Protestante Digital. Allí, bueno, hay varios artículos míos sobre el tema. Cuando se levantan los judíos en el año 66, el ejército romano
lo primero que hace es se retira. Se retiran incluso más al norte hacia Siria y parecía que los judíos habían ganado la batalla, pero no fue así. Simplemente se iban a agrupar y volvieron, entraron por Galilea, 2 ejércitos romanos y finalmente llegaron hasta la ciudad de Jerusalén y estaban a punto realmente de venir de 2 direcciones para hacer un asedio de la ciudad. Y Jesús dice, cuando veis que eso está ocurriendo, salid de la ciudad. ¿Sabéis lo que pasó? Y tenemos de eso testimonio histórico. Nos cuenta, por ejemplo, esto Eusebio de Cesarea en su historia de la iglesia. Los cristianos salieron de Jerusalén al otro lado del río de Jordán y se refugiaron en una ciudad en los montes de lo que hoy es Jordania, en la ciudad de Peia. Y mientras que ellos estaban saliendo, literalmente como dice aquí, dejando todo atrás, bajando de las azoteas, los romanos hicieron que esa trampa, para decirlo así, se cerrase. Y el resto es historia. Durante un tiempo Jerusalén fue asediado por los ejércitos romanos. El que lo lleva a cabo finalmente la destrucción fue el general Tito. Se estima que en la conquista de Jerusalén, que ocurre en el mes de agosto del año 70, mueren aproximadamente 1,1 millones de judíos. Estaban todos encerrados ahí en la ciudad. Entre ellos, ni un solo cristiano. ¿Por qué? Porque habían tomado esa palabra y habían oído a tiempo. Y es exactamente de lo que Jesús advierte aquí. Cuando veáis la abominación, versículo 14, desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debería estar, quiere decir en el templo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, Peia, en Transjordania. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y así fue. ¿Cuándo fue la huida? Pues en verano. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Si alguien quiere tener los detalles, le recomiendo el libro La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Es un libro así de gordo. Y es un libro que nos cuenta con todo lujo de detalles lo que pasó en la ciudad. Cosas tan increíbles que pasaron tanta hambre que algunas madres incluso vendieron a sus propios hijos para comerlos. Es algo inimaginable. Había tragedias, había, aparte de falta de comida, había todo tipo de atrocidades. Realmente, aparte del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, esto fue la mayor catástrofe para el pueblo judío de todos los tiempos. Y dice así el versículo 20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que lo escogió, acortó aquellos días. Incluso en el juicio, Dios tiene misericordia. Dice el versículo 21, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Estas fueron palabras que Jesucristo dirige a sus discípulos. Y así fue. Y así se cumplió a rajatabla.
¿Qué aprendemos de todo esto? Podemos aprender muchísimas cosas, pero quiero limitarme simplemente a recoger dos. En primer lugar, Dios es el Señor de la historia. Y ahora, aparte del cumplimiento histórico en su momento de esas palabras, hay principios que podemos sacar de esto para todos los tiempos. Rumores de guerra, de hambruna, de catástrofes, de esto y el otro, lo habrá aquí en la tierra mientras que esta tierra exista. ¿Esto nos debería preocupar? No. Lo que nos debería preocupar es vivir para la gloria de Dios. Lo que nos debería preocupar es poder, cuando nos toque el momento, encontrarnos con nuestro Dios sabiendo de que Él cuidará de nosotros y nos llevará a la casa que Él nos está preparando. Eso significa que puede pasar de todo. Nos pueden, si hace falta, incluso quitar la vida. Lo que jamás podrán quitarnos es nuestra herencia. Lo que jamás pueden quitarnos es que estaremos con nuestro Señor en su momento. Y aquellos que levantan el puño para intentar quitar de en medio al Mesías y a sus seguidores, finalmente se van a encontrar con las manos vacías. Dios desde los cielos se ríe de aquellos que se creen tan poderosos entre nosotros, aquellos que se han levantado para quitar de en medio todo lo que tenga que ver con la fe. Dios finalmente ganará. Y esto, aunque nos cueste la vida aquí en la tierra, jamás nos podrán quitar la vida eterna. Y por lo tanto, miramos los acontecimientos, lo que puede venir, lo que está pasando, con cierta tranquilidad. Sí, lo podemos pasar mal. Lo que sí nadie nos puede quitar es la absoluta seguridad de que nuestro Dios cuida de nosotros. Y en segundo lugar, también hemos escuchado de estos versículos la urgencia de predicar el mensaje. El apóstol Pablo dedicaba su vida para llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Y daba igual si estaba confinado en una cárcel o si podía viajar libremente. De hecho, Pablo, la mayor parte de su vida se encontraba en situaciones difíciles. Es que no había un momento cuando Pablo dice, ay, que flex me siento hoy porque todo me sale bien. Pablo siempre tenía que luchar, siempre tenía problemas, pero Dios le usaba a Pablo. Y esto es el mensaje para cada uno de nosotros. Hoy es el momento cuando Dios nos abre puertas para ti, para mí. No importa dónde vives, no importa a qué te dediques. Aprovecha esas oportunidades mientras que haya tiempo, porque mañana puede que no lo haya. Los apóstoles sentían esa urgencia de predicar el evangelio a raíz de las cosas que Dios le había enseñado a través de esa profecía de Jesucristo. Llevaron el evangelio hasta los últimos rincones. Y de la misma manera como eso se cumplió en los tiempos antes de la destrucción de Cristo, todavía queda mucha gente en ese mundo, tal vez incluso en tu vecindario, que también pertenece a ese mundo, que no conoce a Cristo. Aprovéchalo, dale tu testimonio. Ayúdales en lo que tú puedas. Abre tu corazón, porque estamos rodeados de gente que se están desesperando de la vida. Y hace falta alguien como tú, porque tú conoces a Dios. Cristo ha muerto por ti, te ha dado su Espíritu Santo. Y no hay cosa imposible para aquellos que creen. Y esto, en medio de la tribulación, en medio de las persecuciones, en medio de terremotos, de hambrunas, de lo que haga falta, en medio de todo ello, Dios tiene preparado un lugar donde tú también puedes dar tu testimonio y siempre habrá gente que te está escuchando. Siempre habrá gente que Dios ha preparado para que tú les des una razón para que ellos no se desesperen de la vida. Esa razón se llama Jesucristo el Salvador. Quiera Dios que estemos atentos
y que estos versículos nos sirvan de aliento para predicar el mensaje a tiempo y a destiempo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esa profecía que tú has dado a tus discípulos y que se ha cumplido a rajatabla. Señor, se ha cumplido hace 2000 años en la destrucción de Jerusalén. Y ahora 2000 años más tarde aún tú no has vuelto porque quieres dar tiempo de gracia a ese mundo. Todavía hay tiempo para predicar el mensaje. Y te pedimos, Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a predicar ese mensaje con toda la seriedad del mundo, con toda la entrega que somos capaces de hacerlo. Señor, gracias te damos por las puertas abiertas que aún nos das. Y Señor, cuando lleguen tiempos de persecución que ya son una realidad en tantas partes del mundo, ayúdanos a ser testigos valientes de la verdad, porque el enemigo no puede hacer nada en contra de ti. Y en eso, Señor, creemos, y si hace falta, por eso moriremos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantener en alto la antorcha de la bendita esperanza del Evangelio. Y ayúdanos a nosotros de ser testigos valientes de tu verdad. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.